Shalom a todos, esta es la paracha Hayezara, va del capítulo 23 de Bereshit, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 18. Hemos visto cómo las parachot que hemos estudiado hasta esta paracha, hemos visto cómo hay de semillas que se han estado sembrando, como hemos dicho, el libro de Bereshit es un libro de semillas que se van a cosechar en el libro de Revelaciones. Es la riqueza tan impresionante que tiene el libro, la Torá, y en cada uno de sus libros, el libro de Bereshit, el libro de Shemot, el libro de Vayikra, el libro de Devarim, de Bamidbar y de Devarim, tiene una riqueza impresionante. Si pudiéramos lograr estudiar en cada parashá, pudiéramos lograr estudiar todo el significado de lo que hay, lo que la Torah quiere decirnos acerca del Mashiach, acerca del propósito del Padre en cuanto a la salvación, la restauración, la santificación de su novia, de su esposa, de la esposa del Mashiach, que somos cada uno de nosotros, sería impresionante. O sea, hay tanta riqueza en la palabra que es como un mar. Tú ves la inmensidad del mar, y tú te metes al agua y es muy poquito lo que tú logras tocar de la inmensidad del mar. Y eso es lo que encontramos aquí en la Torá, ya que no vamos únicamente a la letra, sino al significado de lo que la Torá nos dice. Yeshua decía algo muy bonito, muy hermoso, era que decía: te alabo, Padre del cielo, porque escondiste esto de los grandes y le revelaste a los pequeños. Y nos consideramos pequeños en el reino de los cielos, y somos más grandes que Yohanan el inmersor, y más grandes que muchos que lo antecedieron, aunque somos pequeños en el reino de los cielos, ¿no? La palabra es tan hermosa que bueno, Yeshua dice: tu nombre yo lo di a conocer. Él es el que nos revela la palabra. Y Yeshua decía también algo interesante, y era que él hablaba en parábolas para que viendo no vieran, ni oyendo entendieran, y se arrepintieran y él tuviera que perdonarlos. También es una palabra fuerte, por eso debemos analizar no a manera de ser altivos y orgullosos, sino de manera de ser humildes y saber que fuimos escogidos, aunque éramos algo insignificante, aunque veníamos del lodo cenagoso de la perdición. A él le plació darnos el reino, le plació revelarnos la Torá, y eso es lo que estudiamos en todos estos parashot que hemos estado estudiando. Es el tema acerca de lo que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, nos revela. Porque Yeshua nos envió su Espíritu de Santidad para que nos revelara lo que está escondido de la palabra, lo que nos lleva realmente a tener un crecimiento espiritual. Entonces podemos ver que todo lo que está escrito en la palabra es muy interesante, así que vamos a estudiar todo lo que significa esta paracha Hayezara. Vamos a ver lo que hay acerca de Abraham e Isaac, y vamos a ver un poquitico de Jacob. Vimos que el significado de Elohim, el Elohim como padre, se manifiesta a Abraham como padre. Se manifiesta en varias formas. Primero se manifiesta como el escudo, como la protección a Abraham, que está desprotegido porque él ha salido de una cobertura que era Ur de Kasdim, y viene de una manera desprotegida, que es como cuando nacemos de nuevo nosotros, ¿no? Venimos como el bebé desprotegido, no tiene protección, sus padres tienen que protegerlo. Se le manifiesta también como el galardón: yo soy tu escudo y tu galardón, dice la palabra. El galardón son los premios, o sea, la promesa de que él va al Eterno, dice a Abraham: yo te voy a proteger, porque tú estás desprotegido, no tienes la capacidad de defenderte, pero también te voy a honrar y te voy a bendecir. Después, más adelante, se le manifiesta como el Shaddai. El Shaddai significa el que amamanta. Cuando nacemos necesitamos ser amamantados, ser lactados, y ese es el proceso que llevamos cada uno de nosotros, un proceso de lactancia. No solo que hemos sido alimentados en el vientre espiritual cuando estuvimos en el desierto, sino que ahora al cruzar el Jordán
entramos ya a tomar, a nacer, al nacer de nuevo, cruzando el Jordán, pasamos por ese proceso de estar desprotegidos. Por eso el bebé cuando nace llora, porque se siente desprotegido. Pero el Eterno dice, no temas que yo soy tu escudo, soy tu maguen, y también soy tu galardón, te voy a bendecir. Y después dice, yo te voy a amamantar, y eso es lo que necesitamos, ser amamantados, ser lactados, y para después poder ser alimentados ya con el alimento más grueso, que es una revelación más profunda. Recuerde que hablamos del Pardes. El Pardes es un acróstico que habla del Pechot, que es la palabra plana, la letra, el Remes, que son las alegorías, el Ras, que son las parábolas, y el Sol, que es lo más místico, o sea, digamos que es cuando ya estamos comiendo grano grueso, estamos alimentándonos ya con grueso, que estamos ya listos para poder engendrar al Mashiach en otros, que ese es el proceso que llevamos, en el cual yo pienso que a veces estamos muy equivocados en los procesos que hacemos como líderes, ¿no? Hemos hablado muchas veces que el Eterno nos ha llamado, pero el Eterno al llamarnos nos procesa, y al procesarnos, después de que somos procesados y de que Él ya vive en nosotros, ya no hay nada de nosotros sino todo de Él, entonces ahí sí nos envía, mientras tanto no. Entonces es como tener la idea de todo esto, ¿no? Entonces vimos a Abraham como, cuando conoce a Abraham, al Eterno como el Padre, Abraham es cuando se manifiesta su naturaleza, porque él era llamado, lo vimos en la paracha pasada, Abraham significa Padre exaltado, pero Abraham significa Padre de multitudes. Aquí conocemos a Abraham ya que tiene una relación, el Eterno viene, lo visita personalmente. No es que vinieron 3 ángeles, no es que vinieron Elías y Moisés, no. La palabra dice que vinieron 3 varones y entre ellos venía el Eterno, porque dice, y Yahweh habló con Abraham. Entonces no podemos decir que no, que era fulano, que era Susano. No, es que el Eterno vino personalmente y habló con Abraham y se hizo amigo de Abraham y comió con Abraham, porque la Torá lo dice, no son invenciones. Que hay gente que especula, que hay gente que dice, que hay tradiciones, que el Midrash, que todo lo demás, pero lo que la palabra me dice a mí es que Yahweh vino y visitó personalmente a Abraham, se convirtió en amigo del Eterno, y el Eterno le dijo, esconderé a Abraham lo que voy a hacer, si yo sé que él mandará a sus hijos que guarden el camino de la Torá. Lo está diciendo el Eterno. Vinieron 3, pero 2 fueron los que fueron a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no aparecen 3 en Sodoma y Gomorra? Aparecen 2 nomás, porque los 2 venían a destruir. Digamos que los 2 tienen un significado, podría ser de Elías y de Moshe, bueno, podría ser, pero que vino el Eterno, personalmente vino a visitar a Abraham, y tiene un encuentro personal, y es cuando Abraham, su nombre es agrandado, es engrandecido, y pasa a ser llamado Abraham, y es conocido como el padre de todas las naciones, el padre de la fe, y entonces vemos que Abraham es el iniciador de todo. Abraham es en todo, hacia atrás, antes de Abraham, ninguno fue llamado para salir de ningún lugar, ninguno fue llamado hebreo, ninguno fue procesado como lo fue Abraham, ninguno tuvo un hijo a la edad de 100 años, ninguno le fue dado la promesa de que tenía un hijo que sería la simiente santa. Bueno, hay una cantidad de cosas que podemos encontrar aquí en Abraham. A ninguno el Señor le dijo que sacrificara a su hijo, a ninguno, solo a Abraham. Entonces vemos que Abraham es el principio de un propósito que el Eterno tenía, así que Abraham fue el primero, sin duda, y Abraham pues es un padre, ¿no? Bueno, ya que hemos visto que Abraham es el padre, debemos pasar ahora a Isaac. Isaac es su hijo, y es la paracha de hoy. Entre los capítulos que hay de Hayé Sara, la paracha no solo de la muerte de Sara, pero hay tanto tema ahí que quise tomar únicamente el tema de Isaac, así como hablamos del padre, hablamos ahora del hijo, y vemos que en ninguna otra parte, o en ninguna parte de la Torá ni en el Brit Hadashah, se describe tan claramente a Yeshua aquí en la simbología de Isaac. Recuerde que la Torah es una simbología, es una tipología de todo lo que sucedería cuando Yeshua viene. Dice, hasta Yohanan fue la palabra profética, ya no hay más palabra profética relacionada con lo que hablaron los profetas y todos acerca de la Torah acerca de la venida del Mashiach. Ya venía el Mashiach, estaba el Mashiach, ya no necesitaba más palabra profética, es lo que se refiere, ¿no? Entonces vemos que el nacimiento de Isaac no fue según la carne, lo veíamos la paracha pasada,
que el nacimiento de Isaac no fue según la carne. Recuerde que se engendró a Ismael, que era según la carne, pero según el Espíritu se engendró a Isaac. En el tiempo en que el Eterno lo declaró, dijo: en el tiempo de la vida volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces fue el Eterno el que engendró ese hijo a través de Abraham. Recuerden que también aparece el momento en que Isaac es destetado e Ismael tiene que irse. Entonces las obras de la carne, nuestro Ismael, que somos nosotros, tiene que irse cuando ya Isaac es destetado, o sea, cuando ya tiene un crecimiento dentro de nosotros. A ver si me hago entender. Ismael nace del fruto de la carne, que es lo que venimos a través de lo que conocemos en la religión. Hemos nacido en una religión, entonces tenemos unas leyes que tenemos que cumplir. Y recuerden que el Rab Saul habla sobre Agar, que significa la ley, el monte Sinaí, y Ismael significa eso que es engendrado por la carne en la ley. Y recuerden también que encontramos esos dos resultados: Ismael y ahora Isaac. Ismael en la carne, Isaac en el espíritu. Entonces, si tan pronto naciera Ismael tan pronto naciera Isaac, Ismael se tuviera que ir, nos quedaríamos sin obras. O sea, nosotros hemos traído una cantidad de cosas, de conocimiento de la palabra, de nivel de conocimiento de la palabra, pero llegado el nacimiento de Isaac, ese Ismael tiene que comenzar a menguar. Cuando comienza a ser gestado Isaac, Ismael tiene que saber que se tiene que estar yendo, y es el menguar en nosotros y el crecer de él. Como dijo el Rab Shaul: ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Entonces llega un momento en que Isaac es destetado, y al ser destetado, o sea, ya tiene una madurez para determinar cosas. Entonces ya Ismael tiene que partir. Definitivamente Ismael se tiene que ir al desierto. O sea, lo que es nacido de la carne, que como le dijo el Señor a Nicodemo, el Señor le está diciendo: lo que usted tiene de Ismael, ya tiene que irse, porque ahora que usted ha tenido un encuentro conmigo, ya el Isaac comienza a tener una fortaleza, ¿no? A tener un conocimiento, una revelación más de lo que Nicodemo conocía. Pero el Señor dice: lo que nació de la carne, carne es. O sea, Ismael tiene que irse. Lo que nació del espíritu, espíritu es. Ahora, después de que usted tiene el encuentro personal conmigo, le está diciendo Yeshua, ahora es el espíritu el que comienza a tener fuerza en usted. Ahora es el espíritu el que lo va a guiar. Ahora es el espíritu el que le va a revelar a usted de una manera. Ahora usted comienza a nacer en el espíritu, a partir de que él tuvo un encuentro personal con Yeshua. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Cuando tenemos un encuentro personal con Yeshua, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra vida es un cambio total, que eso es un verdadero avivamiento de lo que sucede. Entonces vemos la mujer samaritana, otro ejemplo muy claro. Vemos muchos temas en la palabra que hablan acerca de ese nacimiento. Entonces vemos cómo Isaac no fue según la carne, sino según la promesa del Eterno. Los dos primeros capítulos de Mateo, que están en el Brit Hadashah, corresponden a lo que estamos estudiando en el capítulo de Bereshit hoy aquí en la Torah. Y entonces vemos que solo una persona que nació en el Brit Hadashah que no nació según la carne, que es Yeshua. Yeshua no nació según la carne. Yeshua él dijo muy claro que él venía del Padre, y al venir del Padre viene con semejanza de pecado, mas no con naturaleza de pecado. Nosotros todos venimos con naturaleza de pecado. Por eso hemos hablado muchas veces que nosotros pecamos porque somos pecadores. Es nuestra condición, la profesión que todos los seres humanos tienen, la de pecar. Pero aquí encontramos en el libro de Mateo, los dos primeros capítulos de Mateo, que hay alguien que no nace según la carne. Y en el Antiguo Testamento, como se dice vulgarmente, o sea, en todo lo que es la Torah, encontramos que hay otro que también nace según la promesa. O sea, no nace según la carne, sino según la promesa, que es Isaac. Y Isaac es la tipología del Mashiach. Entonces vemos cómo este hijo es el unigénito del Padre, que es el Mashiach. Dice: este es mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Ese engendrado por el Padre, concebido por el Padre, y es el unigénito que más adelante, después de la resurrección, de la muerte y resurrección de él, se convierte en el primogénito. El unigénito es el único hijo, y el primogénito es el primero de todos los hijos. Por eso Yeshua dice, le dice a Miriam de Magdala: dígale a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim.
Ya a partir de ahí ya nos hace coherederos y participantes de la bendición. Entonces encontramos como Yeshua era el unigénito del Padre, el amado del Padre, y vemos que así como Abraham llevó a Isaac al altar del sacrificio, el Mashiach también, el Padre llevó al altar del sacrificio al Mashiach, y de allí a la muerte lo levantó. Lo mismo que pasó con Isaac. Isaac fue una tipología, el Mashiach fue algo real, que vino y murió, y en su muerte resucitó, o sea, fue llevado al altar del sacrificio, su sangre fue derramada como el sacrificio. Por eso cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, después de que el ángel le dice, ten tu mano, no toques al muchacho, él ve un carnero enredado en la zarza y toma ese carnero y lo sacrifica. Esa es la tipología del Mashiach. El Mashiach viene a morir por Isaac, el Mashiach viene a morir por todos nosotros. Es ese carnero que tiene dos cuernos, que nos habla de los dos reinados, el reinado del Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, y el Mesías Ben David, el Mesías reinante. La zarza, recuerde que habla de los pecados, de la condición que teníamos nosotros, venía enredada en los cuernos de él. Entonces vemos como el Mashiach que fue llevado al altar, y de allí entre los muertos resucitó, está en Hechos 11:19. También vemos que en Abraham envía a su siervo Eleazar a buscar esposa para Isaac, y viene a buscar dentro de la parentela de la casa, viene a buscar en la casa de Labán en Harán. Tiene que ser la misma parentela, de la misma familia, la misma sangre, y es una tipología de cómo el Eterno envía su espíritu de santidad. Eleazar significa lo viene en mi ayuda. El espíritu de santidad viene a buscar a esposa para el Mashiach entre la parentela. Recuerden el relato de cómo es el asunto, cómo esta Rebeca o Ribka tiene el Eterno había enviado adelante, antes de Eleazar había enviado al Espíritu para que fuera preparando el camino, y cuando Eleazar viene allí junto a la fuente de agua, él dice, si he hallado gracia a los ojos del Elohim de mi padre Abraham, que suceda esto y esto, y que cuando yo pida beber ella me dé agua de beber y también le dé a los camellos. Y dice que él habló con la chica, y la chica, que era Ribka, ella hizo lo que era pedido. Entonces él se revela quién es él, viene buscando esposa, y es una doncella que no ha sido tocada por ningún varón. Es una doncella sin pecado, limpia, digámoslo así, en el aspecto espiritual. De la misma manera, la novia del Mashiach, que somos todos nosotros, tenemos que pasar por ese proceso de una muerte para nacer de nuevo. Al nacer en el Espíritu, nacemos ya sin mancha, sin arruga, como dice la palabra, que a la novia se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces vemos como esta tipología de la parentela, de cómo el Eterno manda a Isaac a buscar a Abraham, de cómo Abraham envía a Eleazar a buscar esposa para Isaac, y allí viene la casa de Labán, y de la misma manera como el Ruach HaKodesh viene a buscar la esposa para el Mashiach. Entonces vemos cómo la congregación está dentro de la voluntad del Eterno, la congregación de Mashiach. Hay una pelea tremenda entre las religiones, porque todos dicen tener la verdad. Nosotros somos los que nos vamos a salvar, nosotros somos los únicos. Eso lo determina únicamente el Eterno. Solo sabemos que en ninguna religión, en todas las religiones hay parte de la novia del Mashiach. Alguien decía que había dos congregaciones, una congregación carnal, y dentro de la congregación carnal estaba la congregación espiritual, que era la que va a salir afuera. Por eso el Eterno llama, así como llama a Abraham, a salir, y es necesario que salgamos de las religiones, porque la novia no sale de ninguna religión, no es formada en ninguna religión, no es de X religión. El Mashiach nunca dejó ninguna religión, solo le dijo a la mujer samaritana, recuerde que la salvación viene de los judíos, fue todo lo que le dijo, pero vendrán los verdaderos Yehudim, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, es lo que dice la palabra. Entonces encontramos aquí que Ribka pertenece a la misma familia de Isaac, a la misma familia. Por eso la novia, la esposa de Mashiach, tiene que pertenecer a la misma familia, tiene los mismos atributos, el mismo ADN espiritual. Por eso Yeshua decía, lo que nació de la carne, carne es.
no funciona, no es ahí. Lo que ha nacido del Espíritu, esa es la verdadera esposa del Mashiach, aquella que ha nacido del Espíritu. Pero oye, Yeshua decía, mis palabras son espíritu y son vida. Pues oye, Yeshua decía, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Él viene a darnos vida. Él viene, las palabras que Él nos da es espíritu y son vida. Se conecta, hay una conexión en el espíritu, no es en el alma. En el alma están los frutos de la carne, en el espíritu están los frutos del espíritu. Entonces necesitamos tener una conexión espiritual, una frecuencia, conectarnos en la frecuencia del espíritu. No, nos conectamos en la frecuencia del alma, es una frecuencia muy distinta a la frecuencia del espíritu. Por eso el Espíritu Santiago que viene a conectarnos en el espíritu para que podamos ser esa novia sin mancha y sin arrugas, como dice la palabra. Entonces vemos como hay dos tipologías entre Abraham e Isaac. Abraham es el que tiene que salir, es el que hace todo el trayecto recorrido, es el que viene a Canaán, es el que baja a Egipto, es el que se enriquece, es el que abre los pozos, es el que pelea para liberar a Lot, es el que tiene conflicto con Lot, es el que manda a buscar esposa para su hijo Isaac, es el que, bueno, muchas cosas hace Abraham, pero vemos que aquí Isaac prácticamente no hace mucho, o sea, el hijo disfruta de todo lo que hace el padre. Eleazar dice, el Elohim de mi padre lo ha enriquecido y él le ha heredado todo a su hijo. Entonces Isaac hereda todo del padre, y nosotros somos coherederos con él. Por eso la novia de Isaac, o la novia del Mashiach, que somos nosotros, heredamos todo lo del padre. Vemos que Isaac, lo único que vemos así de características, que es el momento en que él es destetado. Dice que Ismael lo molestaba, Ismael lo confrontaba, pero llegó un momento en que Ismael se fue, ya quedó Isaac libre, que es cuando andamos nosotros en el espíritu. También dice que Isaac cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac en el holocausto, el muchacho no dijo nada, simplemente le dice al papá, está el fuego, está la leña, está el altar, ¿dónde está el carnero para el holocausto? Es todo lo que él dice. Y Abraham le dice a su hijo, Elohim se proveerá. O sea, ni siquiera Abraham proveyó, fue el Eterno el que proveyó aún ese cordero, que nos habla de que el Eterno todo lo provee. Entonces vemos cómo en la tipología de Abraham representa al padre y cómo Isaac representa a su hijo, que disfruta de todo. Entonces en Isaac disfrutamos nosotros también de toda la herencia que Él nos ha dado, y ese es lo que debemos entender. Debemos entender de lo que el Eterno nos está diciendo, que tenemos es que entrar al disfrute. Adán, cuando el Eterno crea a Adán, lo crea en el sexto día, no le hace partícipe de la creación porque todo lo hace el Eterno, lo crea finalizando el sexto día, para que mire hacia el Shabbat, hacia el reposo, hacia el disfrute, para que él disfrute con el Eterno de ese Shabbat. Pero Abraham y Eva pecan y tienen que salir y perder ese reposo, y el Padre también pierde su reposo, su Shabbat. Y aquí vemos cómo de la misma manera Isaac entra a disfrutar de todo lo que su padre tiene, de todos los pozos que su padre abrió. Inclusive lo único también que hace Isaac es abrir otros pozos, los dos últimos pozos, el pozo de Beersheba, y le volvió a colocar los nombres que el padre le había dado a los pozos. Y también inclusive Isaac fue sepultado en la misma tumba que compró Abraham, o sea, hasta la tumba la compró Abraham. O sea, está hablándonos el Eterno de que nosotros disfrutamos de todo, debemos disfrutar de todo. Nosotros a veces nos complicamos la vida queriendo agradarle al Eterno, queriendo hacer cosas para el Eterno, cuando en realidad en nuestra carne no le podemos agradar a Él. Tenemos que dejar que Él trate con nosotros, que nos quebrante, que es la tipología, la simbología de Jacob, que lo veremos más adelante. La tipología de Jacob, que Jacob es el que lleva el proceso. Y mientras que el Eterno le daba, mientras que Isaac había heredado del Padre todo, disfrutaba todo lo del Padre, Isaac como hijo, en Jacob el Padre le iba quitando, le iba menguando, hablamos de los aspectos de Jacob, que es la simbología de la carne.
Entonces, a base de todas estas experiencias que hemos visto y ahora que estamos llevando a cada uno de nosotros, debemos aprender la lección de conocer a Elohim, no solo como el Padre, sino también a conocer a Yeshua como el Hijo. ¿Qué significa que Elohim sea el Hijo? Significa que lo recibe todo y no inicia nada. Entonces nosotros como copartícipes de esa herencia lo recibimos todo, no tenemos que hacer nada, simplemente disfrutar de todo lo que el Eterno nos da. El problema que tenemos es que nos falta fe para creer. La palabra dice que sin fe no podemos agradarle a Él. Necesitamos tener esa fe para poderle agradar a Él, y ese es el camino que debemos recorrer. ¿En dónde tenemos que trabajar? En el asunto de la fe, porque en lo único que le podemos agradar nosotros al Eterno es en la fe. Sin fe es imposible agradarle. Entonces tenemos que entrar a ese punto de entender que el Eterno nos llama a disfrutar y únicamente tener fe. Tener fe es creer que sí, que ya tenemos todo y que podemos disfrutar todo. Las barreras que tenemos por las cuales el Eterno no nos puede bendecir, Él dice, la palabra está llena de promesas, llena de pactos, pero nosotros no los recibimos. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe. No tenemos la fe suficiente. Yeshua dijo, si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le diría a esta montaña, échate al mar, y la montaña se echaría al mar. O sea, con un granito de mostaza de fe podemos hacer muchísimas cosas, pero tenemos el problema que no tenemos fe. ¿Por qué? Porque venimos de ser incrédulos. La raíz de nuestro problema es la incredulidad. Yeshua dice, enviaré el Espíritu de Santidad y Él los va a redarguir. Dice, de pecado, por cuanto no han creído en mí. Necesitamos trabajar el área. No nos esforcemos para seguir queriendo agradarle al Eterno, porque en nuestra carne no le podemos agradar. No tratemos de esforzarnos por cumplir los mandamientos, porque no los podemos cumplir en nuestra carne. Busquemos más bien disfrutar de lo que el Eterno nos da, reconocer nuestra condición y dejar que Él trabaje en nosotros, que Él tenga que forjar en nosotros, que Él tenga que procesarnos. Nos tiene que procesar, claro. La palabra dice que Yeshua dijo que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame. La cruz es para morir, tenemos que seguirlo a Él. Si queremos seguirlo a Él, tenemos que ir a morir. Y ese morir del viejo hombre, que es lo que a veces nos duele, pero es necesario que ese viejo hombre tenga que morir, para que el nuevo hombre, que es el Mashiach engendrado en nosotros, pueda disfrutar de todo lo que el Padre nos ha heredado. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces vemos que muchos creyentes tienen un problema básico y solo ven el propósito del Eterno, mas no la provisión que Él nos da. Y ven la norma de Elohim, pero no la vida que Elohim nos da. Ven las exigencias del Eterno, pero no ven el poder que satisface esas exigencias. Entonces, esta es la razón por la cual debemos entender la posición de Abraham y la posición de Isaac. El uno como padre y el otro como hijo, y que es lo que el Eterno nos da. Ahí hay dos aspectos de la vida de Isaac en los que debemos prestar mucha atención. Y la primera es la relación que Isaac tenía con Abraham, y la segunda la relación que Isaac tenía con el Eterno. Entonces, en Bereshit 24 vemos cómo dice en el verso 36, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su bebesa un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Entonces, cuando nos habla en esta porción, nos está diciendo que nosotros tenemos todo lo tenemos, del Eterno tenemos todo. No hemos entendido que el Eterno, que es el creador del universo, el dueño de todo, el increado, Él es nuestro Padre, no lo hemos entendido, y que Él nos ha heredado todo lo que le heredó al Hijo, nos heredó a nosotros también, que estamos para que lo disfrutemos, pero a veces perdemos la visión de lo que el Eterno nos ha dado, y estamos metidos en otro campo en el cual el Eterno no nos ha llamado a ser. Todo proviene del Padre, quien le ha dado todo cuanto tiene. O sea, todo proviene del Eterno, y nos ha dado todo cuanto tiene el Eterno, porque Él nos ama, y de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. O sea, nos dio todo, con su Hijo nos dio todo. Nos dio al Hijo para que muriera y resucitara, nos acercara a Él, pudiéramos ahora ser llamados hijos nuevamente y disfrutar de toda la herencia que el Padre tiene para su Hijo y para nosotros. Debemos, por eso que Abraham le dio todo a su hijo Isaac, y a Isaac no adquirió nada por sus esfuerzos. Entonces la prosperidad que adquirió Isaac no dependía de Isaac, dependía del Padre. La prosperidad que nosotros recibimos no viene de nosotros, no depende de nosotros, no tenemos que hacer fuerza para heredarlo, simplemente tenemos que entrar a poseerlo y a disfrutarlo.
Sí, tenemos que morir al viejo hombre, es necesario que el viejo hombre muera para que el nuevo hombre pueda disfrutar de la riqueza, porque las riquezas son espirituales. Si una persona que no cree en el eterno, una persona en el eterno que no cree en el eterno, pues no puede recibir nada, no es parte de la herencia ni nada. Pero si un creyente no conoce al Elohim de Isaac, ni conoce al Elohim de Abraham, está perdido, no puede entender cuál es el propósito que tiene el Padre. Recuerden que el Eterno es un Elohim personal. Él dice, yo soy el Elohim de Abraham, y trató con Abraham a su manera. Yo soy el Elohim de Isaac, y el Eterno trató con Isaac de otra manera. Y yo soy el Elohim de Jacob, y el Eterno trabajó con Jacob de otra manera. Así que Él es Elohim, un Elohim personal, que trabaja con nosotros en nuestro espíritu, que trabaja con nosotros en nuestra alma, y que trabaja en nosotros en nuestro cuerpo. Es la manera como Él lo hace. Entonces, si no sabemos recibir lo que el Eterno nos ha dado, nunca vamos a poder llegar a la meta que el Eterno se ha puesto para con nosotros. Quienes no conocen a Isaac en la experiencia personal, siempre van a estar bajo el monte Sinaí. Entonces necesitamos conocer la experiencia de Isaac, necesitamos entrar a tomar esa posesión, a ese disfrute, y no vivir bajo el monte Sinaí. Pues lo único que hay en el monte Sinaí, pues dice, lo único que puede ser el monte Sinaí es la ley. Recuerden que el Rasul habla sobre Agar, la concubina, y habla sobre Ismael y sobre la ley, ¿no? Entonces, cuando el Eterno exige algo en la palabra, nosotros nos esforzamos por quererle agradar, por querer cumplir. Cuando realmente necesitamos es mostrar nuestra naturaleza, no podemos. En nuestra naturaleza no podemos. Repito nuevamente lo que sucedió con el rabino Saulo. La Torah le dijo que él era codicioso, y él quiso agradarle al Eterno no codiciando, y entonces se dio cuenta que por el contrario, se le creció el enano, y comenzó a codiciar más. Entonces él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después entiende y dice, gracias doy al Eterno por Yeshua HaMashiach que me ha librado. Entonces debemos entender eso. Necesitamos conocer al Elohim de Abraham, que es el que provee todo. Necesitamos al Elohim de Isaac, que es el que lo disfruta todo. Necesitamos disfrutar todo lo que el Eterno nos ha dado a través de Abraham, para que realmente el propósito que el Eterno tiene para con cada uno de nosotros, que somos parte de la novia del Mashiach, se pueda cumplir. En el 2 de Pedro 1:4 dice, tenemos estas valiosas palabras por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, habiendo escapado. Entonces vemos cómo dice que Él nos ha concedido grandiosas promesas, preciosas promesas, y somos participantes de su naturaleza espiritual, de su naturaleza divina. Y también dice que de la cual dice también, habéis escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de la carne. O sea, no dice vamos a escapar, sino hemos escapado ya. Recuerden que la Torah siempre nos habla de un presente. Dice la palabra, hemos muerto en su muerte, es presente, hemos resucitado en su resurrección, es presente, y estamos sentados en lugares celestiales, es presente. Es difícil, o sea, a veces es difícil entenderlo como está escrito, entenderlo como está revelado, porque todavía caminamos por vista y necesitamos caminar por fe. La fe dice que la certeza de lo que les espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos esa fe, necesitamos clamarle al Eterno. Recuerden que cuando este hombre que tenía un hijo epiléptico lo llevó a los discípulos, y los discípulos no lo pudieron liberar, y entonces se lo trae a Yeshua, y Yeshua hace una pregunta, le dice, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? Él dice, sí creo, y de pronto entiende que no, y dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, necesitamos reconocer que no creemos, necesitamos decirle al Eterno que nos dé fe por medio de Mashiach y por medio del Espíritu de Santidad, que nos dé fe para creer. La palabra dice que si no tenemos fe, que le pidamos a Él y nos va a dar abundantemente. O sea, ese es el proceso, mostrarnos quiénes somos realmente delante de Él, no esconder nada, no decir que somos capaces, no. La palabra dice, diga el débil fuerte soy. Necesitamos mostrarnos delante del Eterno como personas débiles, ¿sí? Para que Él sea nuestro escudo, nuestro protector, y para que sea nuestro galardonador. Dice la palabra que Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos que Él sea nuestro galardonador, y también necesitamos que Él nos lacte, que nos amamante, como dice la palabra. Él es el Shaddai, Él es el que nos amamanta, el que todo nos lo provee. Entonces necesitamos ir entendiendo cada cosa de estas, de lo que Él nos ha dado. Entonces no debemos, Él no nos pide que escapemos, ni nos dice que debemos esforzarnos por escaparnos, sino que estamos ya libres.
Él nos ha liberado de este mundo corrupto. El significado de Isaac entonces es que Elohim hace la obra y nosotros la recibimos. Nosotros nos sentamos a cosechar el fruto de lo que Él ha hecho. Recuerde que el Mashiach murió por nosotros y ahora nosotros disfrutamos de toda la herencia que tiene el Mashiach, de toda la herencia que le fue a dar el Mashiach. Somos coherederos y somos aptos para heredar. Necesitamos entender las dos posiciones. La posición de Abraham como padre y la posición de Yeshua o de Isaac como su hijo para disfrutar de todo lo que tiene. Somos parte del cuerpo del Mashiach, disfrutamos de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el significado realmente del Elohim de Isaac? El Elohim de Isaac significa que todas las exigencias, expectativas y normas que Él estableció con Abraham las cumple Él mismo. En Abraham vemos el propósito del Eterno y en Isaac la operación de su vida. Las normas, las exigencias las vemos en Abraham, mientras que la provisión y los graneros los vemos en Isaac. Eso es lo que nos habla la Torá. El Elohim de Abraham es el Elohim que establece la norma para el vaso, mientras que el Elohim de Isaac provee por medio de su hijo para que este vaso sea lleno. O sea, necesitamos pasar por estos procesos, el de Abraham, el de Isaac, y necesitamos pasar por el proceso de Jacob. Jacob también tiene que estar presente. Recuerden que Jacob era una persona astuta, sagaz. Viene de raíz Jacob, que significa el que toma por el talón. Y vemos que mientras que en Isaac el Eterno fue suministrándole muchas cosas de disfrutes, en Jacob fue una obra de quebrantamiento y disciplina. Lo que Jacob llevó fue una obra de quebrantamiento. El Eterno lo estuvo disciplinando, le estuvo quitando constantemente. Y ese es el proceso que nosotros tenemos que entender, que es el proceso que nosotros debemos llevar. El Eterno constantemente nos está quitando, así como a Jacob, nos está quebrantando, porque es necesario que Él quebrante el viejo hombre. Ese Jacob tiene la responsabilidad de quitar lo que es de la carne. Jacob tiene dos nombres, Jacob y Israel. Israel significa el que pelea al lado de Elohim y vence. ¿Recuerdan? En hebreo dice Saritaim, Enoim, Beim, Enoshim, Batujal. Dice, porque has peleado al lado de Elohim y de los hombres y has vencido. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, Jacob lleva un proceso de quebrantamiento, un proceso en el cual el Eterno lo está menguando, lo está disciplinando, y eso es lo que el Eterno está haciendo con nosotros. A la vez que estamos disfrutando la herencia con Isaac, que es el Mashiach, también de la misma manera Él está quebrantando nuestra vida. Por eso nos pasa por procesos para que podamos disfrutar la herencia del Mashiach. Estos son los tres casos, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. El de Jacob es donde entramos en el proceso que es el que menos nos gusta, que es el del quebrantamiento. Es el de que Él nos está quitando constantemente, porque es de la carne. Él nos tiene que ir quitando, nos tiene que ir menguando, porque es ese Jacob. Recuerden que ese Jacob tiene esa naturaleza. Jacob, después de que toma la bendición de Esaú, se convierte prácticamente en Esaú, porque dice, Isaac le pregunta, ¿quién eres tu hijo? Y él dice, yo soy Esaú. Y aparte de eso, su mamá lo vistió como Esaú. Entonces él sale de su casa, va a la casa de Labán, y en ese proceso de estar en la casa de Labán y todo, es una especie de Esaú, tiene la naturaleza de Esaú. Pero en el momento de que el Eterno le dice que es tiempo de retornar, cuando nace Yosef, el 11º hijo, él regresa, comienza el retorno, y en el retorno comienza el Eterno a irle menguando, a irle quitando cosas, porque si vemos todo el camino el Eterno le estuvo quitando. En la lucha en el vado de Yabok, el varón que peleó con él, lo descoyunta el muslo, lo deja infértil, y también le dice que ya no se llamará más Jacob sino Israel. Pero más adelante el Eterno le sigue menguando, le sigue quitando, hasta el momento en que ya no aparece más tanto Jacob, porque va a un proceso en el que es más Jacob que Israel. Digamos que, como hablamos la parashá antepasada, que hablamos de las 24 horas de oscuridad. Cuando llega la luz, entonces tenemos 23 horas de oscuridad, un día de luz. 22 horas de oscuridad, 22 horas de oscuridad, 2 horas de luz. 20 horas de oscuridad, 4 horas de luz. Entonces, en la medida en que la luz va llegando más, las tinieblas van menguando. De la misma manera pasó con Jacob. Jacob, en ese proceso de retorno, el Eterno lo fue menguando, y es lo que pasa con nuestra vida. El Eterno nos va menguando, y a veces no queremos soltar, pero no es necesario soltarlo, es necesario
dejar que el Eterno trabaje en nuestra área, reconocer, o sea, identificar qué es lo que necesitamos, que es lo que tenemos del viejo hombre, para que el Eterno comience a menguarlo en nosotros. Es manifestar la naturaleza que traemos caída, para que el Eterno la vaya quitando y vaya colocando en nosotros más de Él. Como vuelvo y lo repito, como dijo el Rab Saul, ya no vivo yo, mas Yeshua en mí, es la meta que debemos llegar allá. Entonces vemos cómo el proceso acerca de este Jacob va en ese proceso hasta que cuando ya baja a Egipto, después de todo un duro camino, que lo podemos encontrar después de la pelea en el vado de Yabok, se encuentra con Esaú, ahí obtiene la victoria en Esaú, a raíz de que le envió los animales. La palabra Seir tiene el mismo valor de todos los animales que le envió, o sea, él le devuelve nuevamente a Esaú su condición, se despoja al enviar a los animales, se despoja definitivamente de Esaú. Por eso ya coge otro camino. Esaú le dice, camine para seguir, y Jacob dice no, él coge el camino para Sucot. Allí Sucot nos habla de liberación, y allí construye un altar, allí construye unas cabañas, allí él de ahí pasa a Betel, y ella es un hombre completamente distinto. Después ya cuando baja a Egipto a encontrarse con Joseph, ya es un hombre que ya no es tanto Jacob, digamos que ya tiene 2 horas de Jacob, más tiene 22 horas de Israel. Ya cuando él bendice a Faraón prácticamente es Israel nomás, ya cuando bendice a sus hijos y bendice a sus nietos es Israel, no tanto Jacob sino Israel. Por eso dice, acercaos hijos de Jacob y os diré hijos de Israel lo que sucederá en el final del tiempo, porque ya era Israel el que estaba allí, ya era Israel el que estaba formado, ya era el propósito cumplido, que es la meta en la cual nosotros también debemos llegar. Entonces espero que hayamos entendido todo este proceso acerca de la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob, que me gustaría más adelante en la siguiente paracha estudiar más acerca de Jacob, que es ese Israel, para que logremos entender cuál es el propósito del Mashiach en nuestra vida y podamos ser ese pueblo de Elohim, no solo ese pueblo de Elohim, sino que también saber que entender bien lo que es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, y poder ser la novia que está siendo vestida en este tiempo para la venida del Mashiach. Recuerden que el Mashiach está próximo a venir, estamos anhelando su venida, aunque se demore, lo seguiremos esperando, pero estamos alistándonos, preparándonos para la venida de él, vistiéndonos como esa novia blanca y resplandeciente a través de lo que es alimentarnos con el alimento espiritual que nos da el Mashiach a través de su espíritu de santidad. Los espero la próxima semana. Shabbat Shalom para todos. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו